Uno de los grandes inventores de la historia fue Leonardo da Vinci. Impresionante este genio que en el momento en que comenzó a pensar las cosas, que esas cosas no existían. Inventar un helicóptero o un avión o una serie de máquinas de guerra, pensar en la forma de trasladar el movimiento a través de engranajes hechos con madera, era una cosa realmente impensada. Muchos de estos inventos no se pudieron realizar. Pero, ¿cómo este señor podía pensar en volar cuando los aviones no se inventaron sino hasta probablemente fin del siglo XIX, principio del XX? ¿Cómo es que su cabeza podía estar tan adelante? ¿Qué habría pasado si un Leonardo da Vinci hubiera existido en pleno siglo XXI? ¿Habría podido hacer que sus inventos se realizaran? O en todo caso, esas cosas que ahora nosotros pensamos que no se pueden realizar, como por ejemplo la teletransportación, ¿será realmente posible en algún momento? Uno de los grandes inventos, para mí el número uno, es el avión, porque el avión ha sido el primer paso a achicar el mundo, a cortar distancias, que la gente pueda ir de un lugar a otro, que la sensación de viajes largos para llegar o darle la vuelta al mundo sea cuestión de horas. Y eso me parece extraordinario. Sin embargo, me pone nervioso el hecho de que los aviones se caigan. Nadie ha inventado un mecanismo para que no se caigan, se siguen cayendo. Y a nadie se le ocurrió tampoco hacer el avión con el mismo material con el que se hacen las cajas negras de los aviones, que son el único accesorio que se mantiene entero después de un accidente aéreo. Eso me hace pensar que ningún invento está terminado. Los inventos nos ofrecen múltiples posibilidades de seguir creciendo, de seguir mejorándose, de metamorfosearse para cada vez tener inventos más sorprendentes. Quizás todo invento tiene que pasar de un atreverse a pensar en algo que nadie ha pensado, que puede ser cuestionado, que puede ser incluso un poco absurdo y hasta gracioso, ¿no? Pero justamente porque no existía, nadie lo puede entender. Yo recuerdo un programa que yo veía cuando era muy chiquita, que era el Superagente 86, y había algo tan absurdo como un hombre que sacaba algo que tenía puesto como su zapato, el zapatófono, y se ponía a hablar, y era en realidad un chiste, ¿no? Sin embargo, algunos años después, el celular existe y es algo de lo que muchos de nosotros ya no podemos prescindir. Hoy en 3G, inventores. Bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de los inventores. ¿Qué cosa supone un invento? ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse? ¿Cómo es un inventor? ¿Puede vivir de los inventos? Un inventor dice yo soy inventor y ¿en qué trabaja? Le pregunta uno siempre, porque eso es inevitable. Nuestro siguiente invitado es Raúl Muñoz. Él es licenciado en diseño industrial en la Universidad Católica y uno de sus inventos más notables es el Perunator, que lo tengo aquí. El Perunator es un vehículo que se mueve impulsado por la fuerza del viento, jalado con una especie de parapente, ideado para el deporte de aventura. Se puede doblar y se puede meter en la parte de atrás de una camioneta grande. ¿Qué tal, Raúl? Bien. Raúl, esto es tu invento, pero ¿ya está operativo? ¿En qué fase se encuentra? Me contabas que estabas en una fase de desarrollo todavía, de búsqueda de inversionistas. Bueno, yo he desarrollado esto, o sea, he hecho una fase de investigación, nació como una tesis. Y bueno, ahora es un proyecto personal, he hecho pruebas, simulaciones en computadora y otros estudios que acercan justamente de que esto es factible, ¿no? Y bueno, ahora la parte más difícil justamente de los inventos es llevarlo a prototipo al 100% de las condiciones. ¿Todavía no has hecho prototipo?
No, al 100% no. Esto es un diseño. Pruebas computadoras, parciales. He hecho pruebas de algún chasis, algunas cargas jaladas con kite, que es especie de parapente. Cometa. Claro, que reemplaza el motor. O sea, ya no usar motor y usar el viento, que las energías limpias para propulsar. Pero si yo digo, quiero inventar algo y tengo una idea, lo primero que tengo que tener es, como en cualquier empresa, algo de capital para empezar a desarrollarlo. Siempre. Es lo mismo que empezar una empresa, porque a mí yo me cuestionaba el hecho de, ya quiero ser inventor, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Me imagino que primero tener el interés y la creatividad, ¿no? Quiso cruzar un río y no pudo, entonces agarró un tronco, lo puso ahí, cruzó, inventó el puente tal vez en 5 segundos. Eso fue un momento de inspiración maravilloso. Lo que yo creo que sucede es que hay, digamos, mejoras graduales o radicales. O sea, una cosa nueva totalmente, sin mucho antecedente, o una cosa que viene ya de algo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay dos tipos, ¿no? Claro. Sí, pero en todo caso, proporcionalmente son más los que lo usan que los que lo hacen. Lo que sucede es que actualmente en la sociedad como que se ve esta separación, porque se complejizan las cosas, pero si retrocedemos en las sociedades más sencillas, todos hacían un poco de todo. Entonces era más factible que el que hacía algo, el creador de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron a salir las computadoras, uno recibía clases de programación y de pronto las clases de programación se convirtieron en clases para para aprender a usar simplemente un programa. Claro. ¿No? Ahí hubo un cambio importante. Yo creo que eso es lo que a veces, un poco el rol de la educación, ¿no? En que no seamos simplemente que apliquemos tal fórmula, sino que comprendamos de dónde viene y por qué es así. Ahora, pero todo el mundo puede ser un inventor, o sea, ¿es necesario que todos sean inventores? Yo ponía, las cajas de bombones en esa época eran de plástico. Las ponías en la llanta de la bicicleta, chocaba con los rayos y hacía sonido de moto la bicicleta. Entonces convertías la bicicleta en una emulación de moto. ¿Te acuerdas tú de algún invento de niño? ¿Tu primer invento? Lo que yo puedo comentar es bueno, de niño sí hacía muchas cosas, pero lo que yo me acuerdo es, por ejemplo, para el tema del perunito, que creo que es lo que invertí todo de mi ser para sacar esto, es que había un momento en que era necesario estar mente en blanco. Eso me acuerdo. O sea, yo inspirado, dibujaba, pero había un momento en que tu mente se ponía en blanco y no sabías lo que dibujabas, simplemente dibujabas. Es como estar como poseído. una catarsis. Pero es muy parecido a lo que estabas diciendo tú, es muy parecido Y a lo que Leonardo. hacía es, después de tener 40 hojas acumuladas y otro dibujaba, y cuando sentía que me cansaba, revisaba. Y había algo interesante. Y tú no has contado tu primer invento. Te has dicho que hacías muchas cosas de niño, pero no has querido compartirlas con nosotros. Bueno, yo creo que el que te puedo comentar ahora es hice un dispositivo de cuchara-cuchillo. Perdón, sí, un lado era cuchara y el otro era cuchillo. Para no cambiar de... Claro, y era retráctil, ¿no? Cuando se utilizaba... ¿Verdad? Sí. Qué bueno. Y era para descartable, para campamentos, o estaba en lugares muy inestables. ¿Y eso no lo patentaste? No, porque así como esos tengo otros detalles, pero creo que... Es que patentar también es otro tema, ¿no? Es ¿Sí? meterse un poco con el sistema de registro, es hacer documentación, es invertir tiempo, 1 o 2 años sale una patente, ¿no? Pero pueden haber inventos que hacen que una persona realmente trascienda en términos económicos, por ejemplo. No, mucha gente está pensando, yo voy a hacer mi invento. Tomás Alva Edison era una máquina de inventos porque tenía una empresa de inventos, ¿no? Pero se hizo famoso, se hizo millonario con los inventos. Por ejemplo, un dispositivo que hace que los aviones vayan al doble de velocidad, me imagino que se lo vendes a todas las empresas Con la mitad de consumo. del mundo, claro. Sí puedes hacerla linda. Ahora sí creo eso. Vamos a hablar de los inventos favoritos de nuestros invitados. ¿Es Santi para ti? No tengo un preferido, ¿No? No, pero ¿Cuál me te apasiona gusta? mucho la conquista del aire, ¿no? Todo el hecho de que el hombre pueda salir de la superficie y desplazarse a donde él le guste, ¿no? Esa pasión por la conquista de lo que está arriba es lo que me... Es fascinante, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que creo que es interesante también que tiene que ver con la función. Jacques Cousteau, este famoso submarinista, se encontró de pronto con la necesidad de no emitir estas burbujas que salían digamos, al respirar con los tanques. Y crea un sistema que le permite sumergirse sin estas emisiones. Ese invento fue la respuesta a una necesidad.